tema que hoy venimos tratando, yo siento que es un tema de una alta importancia. Hay varios temas que de pronto Andrés tocó, pero quiero también hacer como algunas preguntas al respecto. Creo que empiezo por el que él terminó, y es el tema de los famosos ochaves. Acá tuvimos a la empresa Enviaseo hace poco y hacíamos una pregunta muy sencilla. En todo este tema de la planificación de los ochaves en toda la ciudad y de toda esta ciclo infraestructura que se está desarrollando en la ciudad, si se les había tenido en cuenta en la planificación. La respuesta de Enviaseo fue no. Nunca se nos llamó ni se nos preguntó ni se nos dijo qué tipo de vehículos estábamos utilizando y demás. Más que jalar las orejas y más que criticar un proceso que, digamos, estoy de acuerdo, pero bien planificado, no como se venía desarrollando, es que la ciudad tiene movilidades propias y la ciudad tiene elementos propios que de alguna manera tienen que ser tenidos todos en cuenta. Si la ciudad va a cambiar en ciertos sectores de la ciudad, ciertos elementos, mínimamente debe tener un conocimiento previo de qué es todo lo que pasa en esos sectores de la ciudad. Ellos decían, vea, ya hemos dañado varios de los elementos nuevos que se generaron en los andenes y demás, en los ochaves, y el daño de las llantas que hemos tenido han sido varias, y el costo de cada llanta de los equipos nuestros vale más de 2 millones de pesos. Eso no se conduele con las realidades de la ciudad, y es una invitación más que cualquier otra cosa a que de todas maneras se planifique de mejor manera este tipo de circunstancias. Yo con el tema que viene desarrollando hoy el área metropolitana no me opongo, pero que se desarrolle de la mejor manera. No tiene razón que una ciclorruta se pinte en sentido contrario a lo que viene la vía. Podemos generar un tema de mayor accidentalidad, cualquier cosa en ese contraflujo pues puede generar un mayor riesgo de accidentalidad para el ciclista como tal. En fin, sería muy bueno que ahorita que vienen planteando todo el tema de la señalización y demás, yo pues utilizo en algunos momentos la bicicleta para subir al parque ecológico, y el parque ecológico es de los sitios que hoy más se utiliza la bicicleta en la ciudad por uso recreativo, y no hay una señalización de absolutamente nada. Las señalizaciones están hacia otra parte de la ciudad que quizás no tienen tanto flujo como si lo tiene esta zona subiendo al parque ecológico. Entonces sería muy bueno tener en cuenta de alguna manera este tipo de situaciones. Definitivamente apostarle al tema de la movilidad inteligente es una gran alternativa. Todos necesitamos ser efectivos a la hora de movernos y demás. Hay algo en lo que yo he venido insistiendo desde que empezó este periodo, y es que Envigado no tiene una ruta circular que ayude a una movilidad mucho más efectiva en el transporte público. Lo decía ahorita Andrés, que me antecedió en el uso de la palabra, que uno utiliza varios medios de transporte para llegar a un punto tan cerquita en el municipio de Envigado. Uno, por ejemplo, si baja de las Lomas, me refiero a donde está la transversal intermedia, otro tipo de sectores que a veces se les exige mucho que se bajen del vehículo público para ir al Polideportivo Sur, no tiene una manera de conexión de manera directa, no hay una ruta ahí que baje derecho y lo lleve allá. Esa ruta circular para el municipio de Envigado es necesaria desde hace mucho rato y desde hace mucho tiempo, que ayude precisamente a que uno pueda recorrer cualquier punto de la ciudad y llegar a cualquier parte en el sistema de transporte. Y un gran reto que hay
desde el área metropolitana es mirar cómo los medios individuales de transporte no salen más económicos que los medios públicos de transporte. ¿A qué me refiero? Uno mira una persona que va en moto, los costos que tiene mantenimiento, gasolina y demás cosas, es más barato el transporte en la moto que en el transporte público, y esa es una gran desventaja, y ahí no vamos a poder, digamos, cambiar esa tendencia si no empezamos a cambiar el hecho de que salga más caro el transporte público que otros medios de transporte. Por eso es que vemos aumentando todos los días la cantidad de motos en la ciudad, aumentando los riesgos de accidentalidad, y esa es una discusión que tenemos que dar en el Valle de la Aburrá. Transporte público tiene que ser lo más barato posible para que precisamente la gente lo utilice en mayor medida, porque alguien que se gana un salario mínimo, que tiene algo así como un subsidio de transporte cercano a los 45 mil pesos, creo que en eso está, no, le sale mucho más económico sostener el medio de transporte individual que montarse en el bus o en el mismo metro, porque inclusive tendría que gastar más de lo que es el subsidio de transporte para un asalariado que gana eso. Y no hablemos de los que hoy ganan informalmente, que quizás ganen hasta menos de un mínimo y por eso aprovechan otro tipo y esquemas de transporte. Hoy tenemos que dar esa discusión en la ciudad, hoy tenemos que dar esa discusión en el Valle de la Aburrá, y que sean estos los espacios de alguna manera para que ese tipo de situaciones se den. Yo creo, Felipe, que se viene haciendo una gran labor con el tema de cultura ciudadana, me parece importante. Hay que seguir, hay que persistir. Desafortunadamente hoy todavía uno ve mucha gente que no ha entendido cuál es el uso de la cebra. A mí me da dolor cuando vengo por el barrio Mesa, donde hay tantas cebras, y veo al peatón esperando a cruzar y la gente pasa a la lata como quien dice, me importa un comino que haya un peatón para cruzar. Yo pienso que ahí tenemos que reforzar mucho más y hacer entender a través de diferentes campañas que el peatón tiene la prioridad en esto. Uno a veces ve mal utilizados inclusive los mismos semáforos que ustedes pusieron para el peatón, porque es el letrero ahí de peatón en la vía y los carros antes pasando con más gana y más velocidad, y eso es lamentable. Lo ve uno mucho inclusive en el que hay acá. En el que hay acá uno a veces se ve a duras penas para pasar esa calle, porque los carros son como a la lata, y hay que seguir persistiendo. Vuelvo y repito, las campañas que se vienen haciendo son muy duras. La cultura ciudadana no se cambia de un día para otro, no es un tema que el chip ya hoy la gente amaneció pensando y moviéndose diferente, pero creo que es interesante lo que se viene haciendo. El municipio de Envigado me parece muy agradable cómo se ve la señalización en varias partes de la ciudad. Esos son puntos para rescatar, esos son temas interesantes que van desarrollando otro tipo de dinámicas y posibilidades en la ciudad. Y creo que aquí tenemos que dar una pelea en el área metropolitana. El sistema en cicla sería más efectivo con bicicletas asistidas. Yo creo que ese tema de la bicicleta mecánica no es para nuestra topografía, no es para nuestros espacios. Acá se hablaba de los altos costos que tiene la tecnología, pero si hoy estamos hablando de que Medellín y el Valle de la Aburrá se quieren convertir en el centro de la movilidad eléctrica, pues hombre, si otras partes del mundo, unas ciudades no tan avanzadas inclusive como la nuestra, tienen hoy bicicleta asistida, nosotros no somos capaces de tener bicicleta asistida. Yo pienso que ese discurso no cabe en el Valle de la Aburrá, y ese sistema en cicla va a ser más efectivo en la medida en que tenga esas posibilidades, porque la topografía nuestra no es tan sencilla, la topografía nuestra no es tan fácil. Yo quiero ver una persona subiendo de la estación del metro
a desplazarse a otras partes. Y recordemos algo importante, la pirámide poblacional del municipio de Envigado se está invirtiendo. Entonces, con eso de que se está invirtiendo, no todos vamos a tener las mismas capacidades el día de mañana para esa movilidad. Y ese sistema es efectivo en la medida en que le ayudemos a la gente a que tenga mayor cantidad de ventajas. Yo creo, señor presidente, que hay temas aquí de largo y ancho que podemos seguir tratando con el tema de movilidad, teniendo en cuenta que hoy hay todo un proceso, toda una planeación de ciudad que nos tiene que llevar a cambiar el chip en muchos sentidos, pero ojalá que ahorita que se viene el nuevo plan de ordenamiento territorial se piense más el tema de la ciclocaminabilidad en espacios mucho más abiertos, no planificándolos en una ciudad que de pronto no fue planificada para esos cambios. Yo decía mucho cuando estábamos hace 10, 11 años que teníamos un punto de reversa con lo de MetroPlus y cuando estudiamos el plan de ordenamiento territorial en el año 2011. Hombre, si estamos tumbando casi media ciudad por la 43A, ¿por qué no pensamos en ampliar y pensar en ciclorrutas bien diseñadas, bien construidas? Y en ese momento me dijeron que no se podía, que era mucho más costoso. Yo creo que más costoso de lo que ha valido los retrasos de MetroPlus, habríamos hecho la ciclocaminabilidad, habríamos hecho maravillas. Yo creo que en ese sentido no nos podemos seguir equivocando en la planeación y en la planificación de la ciudad, señor presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra.